En esta oportunidad vamos a presentar en detalle el modelo de efectos macroeconómicos de la transición a la economía circular para Latinoamérica. Este modelo está construido en este archivo Excel que consta de 9 hojas, las cuales vamos a ir viendo secuencialmente para ilustrar cómo se usa este modelo tanto para ver los resultados como para utilizarlo en desarrollos posteriores. La primera hoja de este modelo son los datos de entrada para los cuales vamos a proceder a hacer la modelación de la economía circular. Y básicamente aquí nos da varias opciones para el uso de este modelo. En primer lugar, nos pregunta qué debemos hacer. Aquí hay dos grandes opciones y una es consultar los distintos casos para los cuales se construyó este modelo, es decir, los 4 países que hemos seleccionado. Y en segundo lugar es crear el mismo modelo, pero para otro país, o modificar algunos de los datos de entrada del país que ya se ha estudiado. Empecemos con consultar los resultados de la modelación de estos países y en primer lugar debemos seleccionar, cuando ya usamos esta opción, cuál de los 4 países, Chile, Colombia, México o Perú, queremos consultar qué fue la modelación que se hizo. Y empecemos con México, digamos, seleccionamos México y obviamente nos aparecen unos primeros datos de contexto, entonces nos dice el país, las unidades monetarias, los millones de nuevos pesos mexicanos, una fuente de la información es quien desarrolla las cuentas nacionales y 3 datos que son fundamentales en la modelación. En primer lugar, el año base para el cual disponemos de información que nos sirve para hacer todas las proyecciones en las cuentas nacionales. En segundo lugar, cuál es el año en donde empezamos a hacer la simulación. Obviamente, este año en donde se empieza a hacer la simulación es el año siguiente al último año para el cual dispongamos de información y el año final de la modelación, bueno, que es el que nos va a permitir comparar qué pasó en el escenario de no aplicación de la economía circular y poder compararlo con el escenario de economía circular. Es decir, el escenario business as usual, que se denomina, versus el escenario de economía circular. Y tenemos otra sección inicial aquí que es fundamental y es cuáles son los parámetros de modelación que hemos seleccionado en relación con la economía circular. Es decir, qué es lo que se aspira que la economía circular haga al aplicar las distintas medidas de política. En primer lugar, se busca en nuestra modelación que se reduzcan los materiales plásticos en un 20%, los materiales metálicos en un 5%, los materiales de construcción en un 10% y el uso de combustibles derivados del petróleo en un 15%. Ese es el escenario que hemos modelado en este caso. Y los datos de entrada que están, hay que alimentar el modelo con esos datos de entrada, empiezan con la construcción de una matriz de transacciones intersectoriales a precios básicos de producción para los insumos nacionales. Y básicamente aquí viene el primer trabajo previo que hay que hacer para poder utilizar las matrices de las cuentas nacionales y poder involucrarlas en esta modelación. Y es tomar todos los sectores de las cuentas nacionales y clasificarlos en 12 sectores básicos, que es el que nos permiten incorporar todas las cuentas en una modelación mucho más simplificada para poder mirar los efectos de 4 grandes sectores, que es la modelación de la economía circular que hemos seleccionado. El plástico y los afines, el cemento y el resto de materiales de construcción, los materiales metálicos y los combustibles fósiles derivados del petróleo. Una vez hecha esta clasificación, se incorporan todos esos datos en esta matriz, obviamente clasificados en los mismos 12 sectores, y procedemos a hacer una matriz equivalente para ese tipo de transacciones intersectoriales, pero ya ahora con los insumos importados. La de arriba era con los insumos de producción nacional. Enseguida se hace una clasificación de
del resto de cuentas, de las cuentas nacionales, y ya teníamos las compras intermedias, con los consumos intermedios, los consumos de bienes importados, y identificamos las tres grandes cuentas del valor agregado: la remuneración a los trabajadores, el excedente bruto de operación o excedente bruto de explotación, y los impuestos netos de subsidios sobre la actividad productiva. Y adicionalmente, pues se registran estas cuentas de ajustes y otros impuestos netos a los productos y los márgenes, etc. Con esa matriz, entonces ya tenemos los consumos intermedios de producción nacional, los consumos de bienes importados y el resto de cuentas del Producto Interno Bruto y de la producción bruta a precios del usuario final. Para complementar el modelo, obviamente se incluyen no solo los consumos intermedios y importaciones y el consumo final, sino las variables de inversión, exportaciones, importaciones, para tener el cierre de las cuentas en la demanda final y la demanda total de producción interna diferenciada de la demanda final total. Por otra parte, el modelo busca no solo mirar el efecto sobre el valor agregado y el Producto Interno Bruto, sino también mirar los efectos sobre el empleo. Y para eso lo que se hace es utilizar las clasificaciones de empleo que tenga cada país. Aquí tenemos una clasificación muy especial que hace México del número de personas empleadas por cada uno de los sectores que hemos considerado, los 12 sectores nuevamente. Siempre vamos a mantener esa clasificación en 12 sectores. Y el siguiente efecto que queríamos mirar en la modelación de economía circular es cuál es el efecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, también por los 12 sectores. Aquí ya trabajamos con la información del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que todos los países han venido avanzando, y lo clasificamos en dos categorías. En primer lugar, este inventario usualmente no viene en las mismas categorías de las cuentas nacionales, pero debemos hacer una reclasificación para poder hacer esa distribución de las emisiones por cada uno de los sectores, pero con dos categorías adicionales: las emisiones que se generan por la combustión en el proceso de cada uno de estos sectores, y las diferenciamos de las emisiones que se generan en el proceso productivo. Y aquí obviamente no únicamente aparecen emisiones, sino que también puede aparecer captura, como puede ser, por ejemplo, la actividad forestal que captura gases de efecto invernadero. Tenemos entonces esa matriz de emisiones y terminamos la construcción de datos de entrada con una proyección de lo que va a ser el comportamiento general de la economía. Y obviamente, decíamos, para los primeros años, hasta el 2020, contamos con información registrada por las cuentas nacionales. Esa información es observada y a partir de ella, con estudios previos que se hayan hecho, se hacen las respectivas proyecciones para los siguientes años, con la información de otros estudios que permitan construirla, o si los mismos usuarios tienen sus propios criterios de proyección, pues se utilizan esos criterios de proyección, tanto para el consumo final, para la inversión y las exportaciones y las importaciones. Esos serían los datos básicos que hay que incorporarle al modelo, y simplemente al incorporar esos datos con estos escenarios de economía circular, obtenemos ya las salidas de la modelación, en este caso para México, y tenemos unas 4 salidas principales. Podemos calcular el Producto Interno Bruto, el efecto sobre el empleo, el efecto sobre las emisiones y el efecto sobre las importaciones. Seleccionamos inicialmente el efecto que va a tener sobre el conjunto de la economía en el Producto Interno Bruto, y vamos a seleccionar, tenemos dos opciones de expresión de la tabla de la izquierda en términos de la moneda local, en este caso el nuevo peso mexicano, o en dólares. Seleccionemos por ahora en moneda local. Entonces nos quedan las cifras expresadas en
millones de pesos mexicanos si hubiéramos podido seleccionar dólares, y obviamente lo que nos hace es expresar la misma tabla en dólares. Esta tabla nos está mostrando cuál es el efecto que tiene en el último año de la proyección. En este caso seleccionamos el año 2030, los valores del Producto Interno Bruto en dos escenarios. Un escenario de referencia, por convención, lo estamos llamando aquí el escenario BAO o Business as Usual, es el escenario sin economía circular. Para contrastarlo con cuál sería para cada uno de estos valores del PIB, aquí expresado en millones de dólares, en el escenario una vez se han aplicado las medidas de economía circular en todos los sectores, y miramos el efecto tanto en términos absolutos como en términos porcentuales. Para hacer más visible esos resultados, los presentamos en una gráfica en donde puede haber algunos sectores que generan una disminución del Producto Interno Bruto y otras que generan un incremento del Producto Interno Bruto. Como estamos hablando de reducción de ciertos sectores, pues es lógico, por ejemplo, que estamos hablando de una reducción de los uso de combustibles fósiles derivados del petróleo, pues va a aparecer una reducción también del plástico, va a aparecer una reducción de la minería de petróleos por el efecto de la reducción en combustibles. También puede aparecer una reducción, y obviamente en materiales de construcción una pequeña reducción que aparece aquí. Y otros sectores que van a ver con el efecto colateral derivado de estas reducciones, va a haber un incremento en ciertos sectores. Es muy notorio aquí, como estamos reduciendo los combustibles fósiles, por ejemplo, utilizados en ciertos procesos que requieren energía, pues una de las opciones es transferir esa demanda de energía a la demanda de energía eléctrica, por ejemplo, en fuentes no convencionales que no utilicen los combustibles fósiles. Este es un primer gran resultado de la modelación que, presentado en términos agregados, pues nos va mostrando cómo tiene un efecto acumulativo de afectación, en este caso positiva, sobre el Producto Interno Bruto en el agregado de toda la economía. En el año 2030 tenemos un 3.12% más de Producto Interno Bruto con la economía circular del que se daría en el escenario de referencia, es decir, lo que hemos denominado el escenario business as usual. Y aquí podemos verlo en otra forma comparativa, en donde tenemos cuál hubiera sido el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB sin economía circular, y cómo hay una tasa de crecimiento más elevada derivado de la economía circular. Y algo similar podemos hacer con las otras variables, con empleo. Pues obviamente no vamos a entrar en detalle en esta presentación, pero simplemente mostramos lo mismo: cuáles sectores han disminuido el empleo, cuántos han aumentado el empleo, cómo se dan las variaciones acumuladas en la transición en el cambio de generación de empleos, y nuevamente la comparación entre los dos sectores. Podemos seleccionar también las emisiones de gases de efecto invernadero y vamos a ver cuáles sectores disminuyen sus emisiones, cuáles las incrementan, por supuesto, y vemos que el resultado neto es un decrecimiento para todo el conjunto de la economía de las emisiones, que es uno de los objetivos fundamentales, y en el escenario de business as usual tenemos unas emisiones mayores para todos los años que en el escenario de economía circular. Y finalmente, un efecto importante es la disminución de las importaciones, lo cual nos favorece también la balanza de pagos, y obviamente considerando el efecto, podemos llamarlo el ceteris paribus, sin cambiar el resto de condiciones, el efecto solo de haber cambiado la economía circular, pues tiene este efecto
de disminución de importaciones, por supuesto, en los sectores que estamos considerando aquí, con reducción del consumo de bienes importados. Y obviamente tenemos una situación favorable también para el conjunto de la economía. Todos estos resultados que vimos aquí tienen un supuesto inicial, que lo veíamos en estos datos de entrada, y es esta construcción que hicimos a priori de lo que podríamos denominar la meta de reducción de estos 4 materiales en el año 2030. Y obviamente esas metas de reducción es un dato exógeno que lo estamos predefiniendo, pero en la construcción del modelo tenemos la opción de modificarlo. Y precisamente esta es una de las primeras utilidades, no simplemente mirar ese modelo con un presupuesto de ese escenario de los resultados de la economía circular, sino que en esta hoja de control lo que podemos hacer es hacer variaciones en esos parámetros para mirar la forma de hacer simulaciones de qué pasaría en distintas construcción de escenarios que hacemos, en este caso, pues, que estamos mostrando en el caso de México, con estas 3 características de cuentas nacionales del año base de 2013, inicio de la simulación en el 2021 y final de la modelación en el 2030. Lo que hacemos aquí en estas 4 celdas es poder modificar. Si mirábamos, por ejemplo, teníamos la variable de resultados en el PIB, por ejemplo, y tenemos que hay un casi 53% de incremento del uso de energía eléctrica, y si decimos que la reducción del petróleo ya no va a ser del 15, sino del 30, creamos un nuevo escenario. Y obviamente tenemos un crecimiento de la uso de energía eléctrica y por supuesto una disminución mayor de combustibles derivados del petróleo. Y así podemos hacer todas las modificaciones que queramos en esos agregados. Por ejemplo, podríamos decir que este es un poco exagerado, que los materiales plásticos no vamos a alcanzar en estos años a reducir el 20%, sino a duras penas el 10%, inmediatamente podemos ir construyendo los cambios y mirándolos en estas gráficas. Obviamente también tenemos aquí las cifras correspondientes, siempre con la claridad. Aquí las expresamos en dólares, en cualquier momento también podríamos hacer el cambio y expresarlas en pesos, nuevos pesos mexicanos, etcétera. Y así podríamos construir todos los escenarios de simulación que el usuario del modelo quisiera para hacer especialmente para poder predecir determinísticamente cómo afectaría los distintos escenarios, las distintas variables, obviamente no solo las del Producto Interno Bruto, sino cualquiera de las otras 4 variables, por ejemplo, las de emisiones de gases de efecto invernadero, también se van a modificar cada una de ellas cuando modifiquemos el escenario. Y aquí lo tenemos en escenarios generales. El modelo también permite hacer otro tipo de precisiones en esos escenarios generales. ¿Qué quiere decir eso? Aquí estamos diciendo, por ejemplo, reducción del uso total de materiales plásticos en un 10%, y originalmente, si la memoria no me falla, teníamos un 20%, y aquí teníamos un 15%, y obviamente lo que podríamos hacer es no solo modificar esos escenarios generales, sino también tomar cada uno de esos materiales y poder especificar unas reducciones diferenciadas. Por ejemplo, en el caso de plásticos, un parámetro que podríamos utilizar es la compra intermedia de plásticos nacionales, podríamos decir en un 20%, pero también podríamos decir la reducción, en el primer caso, la reducción de plásticos nacionales de consumo intermedio por el sector productivo, y podríamos diferenciar la reducción de plástico en los hogares, y podríamos decir los hogares podemos tener más políticas un poco más agresivas y ampliar la reducción. Si se dan cuenta, en el momento en que modificamos
una de estas variables, nos desaparecen estas porque ya van a empezar a utilizarse estas variables diferenciadas, y podemos decir, por ejemplo, que las importaciones de plásticos y afines, por una medida mucho más agresiva, podríamos decir que se van a reducir en un 50%, etcétera, etcétera. Podemos hacer las modificaciones que queramos en cualquiera de estos 4 materiales, con una serie de detalles que aparecen ahí especificados. Eso le da al usuario del modelo una gran flexibilidad para hacer simulaciones, para hacer todo tipo de análisis que quisiera hacer. Una pequeña precaución, están indicadas en estas observaciones que aparecen aquí, es cuando se hagan estas modificaciones en cualquiera de estos parámetros, es muy conveniente grabar ese modelo, ese archivo del modelo con otro nombre, para no afectar el modelo original que tienen disponible, y poder seguir utilizando el modelo original y compararlo con los resultados del modelo que hayan modificado. Y una tercera modificación que se puede hacer, y es tomar algunos de estos variaciones que se hicieron aquí en cualquiera de estos escenarios según el tipo de variable, y hacer las respectivas ajustes, pero ya no únicamente por el tipo de variable que estamos haciendo, sino por el tipo de sector en el cual podemos decir que algunos sectores se puede reducir más que en otros. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la compra intermedia de insumos nacionales de plástico, pero por cada uno de los sectores, aquí decíamos que era el 20%, podríamos decir, por ejemplo, que la reducción puede ser mayor en la industria liviana, y pasar a una reducción ya no del 20, sino del 30%, pero que la reducción en la industria pesada pues es más difícil hacerla, y que lo vamos a hacerla únicamente en el 5%, y así sucesivamente. Y también los insumos importados de plástico también se pueden modificar de una manera diferenciada, etcétera, etcétera. Lo mismo podemos hacer con materiales de construcción, hacer unas diferencias entre los reducción que se va a hacer de los materiales sector por sector, de los consumos intermedios de materiales de construcción metálicos, perdón, consumidos de producción nacional, y de la componente importado de esos materiales, de los combustibles fósiles igualmente, y con una diferenciación que es importante tenerla en cuenta, es que el consumo de energía eléctrica pues tiene una particularidad, es que está íntimamente relacionado con el consumo de combustibles derivados del petróleo. Este simplemente es una de las herramientas, tanto a nivel muy simplificado, de agregación de todos los parámetros, o a nivel muy diferenciado de los escenarios que ya analistas de política mucho más, con información mucho más detallada, puedan construir. En síntesis, esta herramienta de control es la que nos permite dos elementos fundamentales del modelo. En primer lugar, por supuesto, utilizar los datos de entrada y mirar los datos de resultado con el escenario original, o hacer cambios de los escenarios para mirar la simulación. Y finalmente, volvamos a nuestra página de datos de entrada, porque decíamos que había dos opciones. Esto lo podemos hacer obviamente para cada país, pero también tenemos la opción de construir un nuevo escenario y datos de entrada, como les decía, o para otro país, o para el ajustes que queramos hacer al país, que ya ajustes en los datos de entrada, especialmente de cuentas nacionales del país que ya se haya analizado, por ejemplo, porque tenemos datos de otro año en donde ya hayan aparecido las cuentas y podamos hacer actualizaciones. Para eso se entra a una serie de datos de entrada, en donde básicamente se registran
los datos básicos del nuevo país, como les decía, con datos de referencia de cuál es el país, las unidades monetarias, la fuente de la información de cuentas nacionales, el año base de las cuentas nacionales, en qué año comienza la simulación, en qué año termina el modelo y cuál es la tasa de cambio. Lo vamos a necesitar básicamente para hacer la equivalencia entre la moneda nacional y los dólares, y obviamente construimos aquí el escenario base que queramos hacer. Una vez ingresemos esos datos, volvemos a la gráfica de resultados y obviamente vamos a encontrar ese tipo de resultados para esa simulación. Eh, en síntesis, pues tenemos una amplia versatilidad en términos de seleccionar nuestros países o construir un nuevo escenario para hacer la simulación que queramos. Aquí pues lo podemos hacer para cualquiera de los países. Muchísimas gracias, esperamos que sea de utilidad y obviamente la lectura y el uso de este modelo ayudará mucho a tener una previa lectura y discusión del informe que acompaña esta modelación. Muchas gracias.